No es casual que esta pregunta haya llegado ahora a tu vida, porque si estás aquí escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya cruzó un punto de no retorno. Aunque tu vida externa todavía no lo muestre con luces de neón, esa disonancia, ese desfase extraño entre lo que sabes internamente y lo que ves afuera, es exactamente donde el despertar deja de ser una idea romántica y se convierte en una experiencia física, densa, a veces profundamente incómoda. Tal vez notes una presión suave en el pecho ahora mismo, o una respiración que se vuelve más lenta sin que lo intentes, porque cuando la verdad se aproxima, el cuerpo siempre reacciona antes que la mente encuentre palabras para explicarlo. Tu biología sabe que algo está cambiando. ¿Sientes que tu despertar te frena? La pregunta parece lógica, pero es engañosa, porque lo que se frena no es tu expansión, es el impulso antiguo de correr sin sostén. Hay un momento crucial, y este es uno de ellos, en el que la conciencia ya no quiere velocidad, quiere coherencia. Y esa diferencia cambia todo el juego. Aquí es donde muchos se confunden y entran en pánico, creyendo que algo salió mal, que han perdido el don o la conexión, cuando en realidad el sistema interno está haciendo lo único inteligente que puede hacer: protegerte de avanzar desde una identidad que ya no existe. Es un mecanismo de seguridad, no de castigo. Permite que esto se asiente un instante en tu cuerpo. Mientras escuchas mi voz, quizá notes que los hombros bajan apenas 1 milímetro o que la mandíbula se afloja sin aviso previo. No es sugestión, es reconocimiento. Porque si sabes que estás listo y aún así aparece miedo, ese miedo no está señalando incapacidad, está señalando irreversibilidad. Avanzar ahora no es probar algo nuevo como quien se prueba una ropa, es renunciar a versiones antiguas que te mantuvieron a salvo cuando no sabías lo que hoy sabes. Y el cuerpo recuerda esa seguridad, incluso cuando ya no la necesita. Lo que casi nadie dice en los libros de espiritualidad, y sentirás por qué esto importa a medida que avancemos, es que el miedo que surge en esta fase no es emocional, es neurológico y energético. El sistema nervioso aprende por repetición, y tú has repetido durante años, quizá décadas, una forma de estar en el mundo basada en la lucha, en la defensa, en la anticipación del peligro. Cambiarla no es peligro espiritual, pero sí es una reorganización profunda de señales internas. Es como recablear una casa con la electricidad encendida. Por eso aparece el cansancio del alma, esa fatiga que no se cura durmiendo, la pausa sin causa aparente, la sensación de estar a punto de algo que nunca termina de llegar. No es bloqueo, es integración. Y más adelante, cuando lleguemos a la parte sobre la biología de la rendición, notarás cómo esta palabra deja de ser abstracta y empieza a sentirse como un alivio físico real. Si sientes que este espacio te habla a un nivel que tu mente no alcanza a procesar del todo, te invito a suscribirte ahora al canal. Hazlo no como un trámite digital, sino como un anclaje, una señal que le envías a tu propio inconsciente de que estás priorizando esta frecuencia, de que estás listo para recibir recordatorios de tu propia verdad. Al hacerlo le dices a tu sistema: es seguro estar aquí. Si permaneces aquí, no para entender intelectualmente, sino para permitir la experiencia, tu respiración encontrará un ritmo más amplio, como si el pecho tuviera más espacio por dentro para existir. Y con ese espacio llega algo que no se fuerza, claridad sin urgencia. Este no es un mensaje para motivarte a correr hacia tus metas, es una invitación a dejar de pelear con el tempo natural de tu proceso. La prisa pertenece a la identidad antigua, la que creía que le faltaba algo. La conciencia que ya despertó no tiene prisa, porque sabe que es eterna. Hay un detalle que cambia todo, y que la mayoría pasa por alto. Cuando la expansión es real, la vida crea primero un silencio, un vacío, para que puedas sostenerla. Es aquí donde muchos abandonan, buscando otra técnica de manifestación, otro gurú, otra promesa rápida de éxito. Si atraviesas este tramo de silencio sin llenarlo de ruido, y lo sabrás porque el cuerpo lo reconoce como una verdad incómoda pero necesaria, algo se reorganiza sin que tengas que hacer nada.
Más adelante volveremos a este punto del vacío, porque es aquí donde el proceso se vuelve irreversible de una manera suave, casi imperceptible, como el amanecer. Y mientras continúas escuchando, observa algo sutil. La mente puede querer etiquetar lo que escucha, juzgarlo, compararlo con lo que leíste en otro lado, pero el cuerpo ya sabe. Esa es la diferencia entre despertar intelectualmente y encarnar el despertar. En unos momentos comprenderás por qué este freno que sientes no es un obstáculo, sino la última forma de protección antes del alineamiento total. Cuando eso encaje, y encaja primero en las células, no en las ideas, la urgencia se disuelve, y lo que queda es una certeza tranquila que no necesita demostrarse ante nadie. Hay un punto muy específico en el despertar, donde el miedo cambia de textura. Ya no es el miedo ruidoso de antes, no es ansiedad evidente ni pánico reconocible que te hace temblar. Es más bien una contracción sutil, casi educada, que se instala en el cuerpo como una pregunta sin palabras. Tal vez ahora mismo lo sientas como un nudo leve en el estómago o como una presión indefinida en el centro del pecho, algo que no duele, pero tampoco se relaja del todo. Ese miedo no surge porque no estés listo. Surge, paradójicamente, porque ya lo estás. Cuando la conciencia todavía duda, el miedo tiene excusas lógicas. Pero cuando la conciencia sabe, el miedo pierde argumentos y se vuelve silencioso. Ya no dice no puedo, dice si avanzo yo dejo de existir. Y ese yo es el ego construido. Esa es la clave que casi nadie mira de frente. Porque avanzar en este punto no es adquirir una nueva versión de ti mejorada, es dejar morir definitivamente una antigua. Y aunque esa versión ya no te represente, fue la que te protegió, la que sostuvo tu identidad ante tu familia, tu trabajo, tus amigos. El cuerpo recuerda eso con precisión absoluta, no como memoria mental, sino como huella somática. Por eso, cuando el alma empuja hacia adelante con fuerza, el sistema nervioso responde frenando, no para sabotearte, sino para asegurarse de que esta vez no haya violencia interna, de que el cambio sea seguro. Observa cómo esta frase cae dentro de ti, porque es la llave de tu paciencia actual. Este miedo no te dice que te detengas, te pide que no avances desde el viejo reflejo del control y la fuerza de voluntad. Y aquí ocurre el gran malentendido. Muchos interpretan esta pausa como regresión espiritual. Piensan, estoy retrocediendo, cuando en realidad es el primer signo de madurez real del proceso. La energía ya no responde a la fuerza bruta, responde a la coherencia. Y la coherencia no se apura. Quizá notes ahora que tu respiración se vuelve más profunda en la exhalación que en la inhalación, como si el cuerpo soltara más de lo que toma. Esa es una señal inequívoca de que no estamos hablando a la mente analítica. Estamos hablando a un nivel donde el miedo no es enemigo, sino mensajero de umbral, porque hay miedos sagrados que aparecen solo cuando estás a punto de cruzar algo irreversible, como el vértigo antes de un gran salto. Aquí es donde casi todos se traicionan a sí mismos sin darse cuenta. Vuelven a buscar impulso, técnicas de visualización forzada, validación externa, cualquier cosa que les devuelva la sensación conocida de estar haciendo algo. Pero ese impulso ya no funciona, porque pertenece a una identidad que ya cumplió su función. Forzar ahora sería como empujar una puerta que ya no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Y el cuerpo lo sabe, incluso si la mente se impacienta y te grita que deberías ser más productivo. Este miedo no quiere que retrocedas, quiere que cambies la forma de avanzar. Y esa distinción es tan sutil que solo se reconoce cuando el ruido interno baja lo suficiente. Por eso esta fase se siente lenta, a veces desesperantemente lenta. No porque el proceso esté fallando, sino porque el campo electromagnético de tu ser se está reorganizando para sostener una carga de luz más alta sin fracturarse. Si en este momento sientes una mezcla extraña de claridad y cansancio, como si supieras exactamente de qué se habla, pero no tuvieras ganas de explicarlo a nadie, estás en el lugar correcto. Ese cansancio no es falta de vitaminas ni depresión clínica, es retirada de energía de estructuras internas que ya no serán usadas.
Imagina una computadora actualizando su sistema operativo. La pantalla se pone negra, parece que no hace nada, pero el procesador está trabajando al máximo. Eso eres tú ahora. Y eso siempre genera miedo, porque lo viejo se resiste a desaparecer sin despedirse. Antes de seguir, si algo de esta descripción de los síntomas físicos resuena contigo, déjame un comentario abajo con la palabra integración. No es para el algoritmo, es para que veas cuántos otros están en este mismo silencio, para que rompas la ilusión de que estás solo en esto. Al escribirlo, lo validas. Observa una última cosa antes de continuar. Nota cómo el miedo no te paraliza del todo. Te mantiene atento, presente, sensible. Eso es importante, porque si este miedo fuera un error, tu cuerpo estaría en caos total. Y no lo está. Está en vigilancia tranquila. Ese es el sello de que algo profundo se está alineando, aunque todavía no se mueva nada en tu realidad física. Guarda esto dentro de ti mientras seguimos. Más adelante, este miedo será reinterpretado desde otro nivel y sentirás cómo pierde peso sin que tengas que luchar contra él. Llega un momento en este proceso en el que el impulso simplemente deja de obedecer. No desaparece de forma dramática. Se apaga como una luz que ya cumplió su función al amanecer. Aquello que antes te hacía levantarte con ganas de hacer algo por tu camino, de conquistar, de lograr, deja de producir efecto. Y eso desconcierta, porque la mente occidental interpreta movimiento como progreso y quietud como fracaso. Sin embargo, cuando la consciencia entra en una fase más profunda, el progreso ya no se mide por acción visible, sino por capacidad de sostén interno. Tal vez ahora mismo notes una sensación extraña de pausa, como si el cuerpo estuviera esperando una señal que no llega. Los pensamientos siguen ahí dando vueltas, pero no empujan a la acción. El deseo sigue existiendo, pero no acelera el pulso. Y en ese espacio aparece una pregunta muda. ¿Por qué, si estoy más consciente que nunca, me siento menos motivado? La respuesta no está en la motivación. Está en que el impulso viejo, el que nacía de la necesidad de demostrar tu valor, colapsa porque ya no es compatible con tu frecuencia actual. Este colapso no es vacío emocional, es vacío funcional. Las estrategias internas que antes organizaban tu vida, la disciplina forzada, la visualización tensa, la necesidad de resultados visibles para sentirte bien, empiezan a quedarse sin energía. El cuerpo retira el combustible de esos circuitos porque intuye sabiamente que continuar usándolos sería desgastante. Por eso se siente como cansancio profundo, como si algo interno dijera hasta aquí. No es rendición todavía, es desarme. Observa cómo esta fase se siente en el plexo solar, en la boca del estómago, una zona que suele asociarse al hacer, al control, a la dirección. Puede sentirse más blanda, menos tensa, incluso algo vacía o revuelta. Esa blandura asusta, porque la identidad aprendió a apoyarse en la tensión para sentir que existía. Si me estreso, existo. Pero esa misma blandura es la antesala de una forma más estable de movimiento, una que no depende de la adrenalina ni de la urgencia. Aquí ocurre algo delicado. La mente quiere interpretar este colapso como pérdida de conexión espiritual. Busca señales mágicas, busca emoción, busca confirmaciones externas, pero el proceso real va en dirección opuesta. La conexión no se perdió, se volvió silenciosa y subterránea, y el silencio, cuando uno ha vivido en el ruido del trauma, se confunde con ausencia. Sin embargo, si prestas atención ahora mismo, hay menos ruido interno, menos diálogo compulsivo, menos necesidad de explicarte a ti mismo lo que está pasando. Eso no es desconexión, es consolidación. Es en este punto donde muchas personas cambian de camino, abandonan su práctica. No porque el camino esté mal, sino porque no toleran la falta de estímulo dopaminérgico. El ego espiritual necesita sentirse activo, especial y mágico para existir. Cuando esa actividad se detiene y te encuentras lavando los platos en silencio, surge la incomodidad. Pero si atraviesas este tramo, notarás algo fundamental. La vida deja de sentirse como algo que tienes que empujar cuesta arriba. Todavía no responde afuera,
Y eso es intencional. El campo cuántico espera a que la identidad termine de desarmarse antes de reflejar algo nuevo, para no replicar los viejos patrones en la nueva realidad. Quizá ahora sientas una leve pesadez en los párpados, o una sensación de querer cerrar los ojos mientras escuchas estas palabras. Eso no es aburrimiento ni distracción, es el cuerpo entrando en un modo de integración más profundo, cambiando de ondas cerebrales beta a alfa o teta. Este tramo no se supera luchando, se habita descansando, y mientras lo habitas, algo se recalibra sin esfuerzo consciente. No intentes recuperar el impulso de ayer, no se perdió. Se transformó en combustible para el alma, no para el ego. Y cuando termine de transformarse, no volverá como prisa, sino como dirección clara sin tensión. Después del colapso del impulso, llega algo que casi nadie sabe nombrar en este camino. No es tristeza clínica, no es paz plena tipo zen, no es motivación ni desánimo. Es un vacío distinto, uno que no duele como antes, pero tampoco entusiasma. Un espacio interno donde las viejas referencias de quién eras ya no funcionan y las nuevas todavía no se muestran. Este es el punto cero, el punto donde muchos se asustan en silencio porque no hay nada que hacer con este estado. Y precisamente por eso es fértil. Es la tierra negra antes de la semilla. Tal vez ahora lo sientas como una amplitud rara en el pecho, como si algo se hubiera retirado y dejara más espacio del habitual. O quizá como una quietud en la mente, que no es claridad total, pero tampoco confusión. Ese vacío no es ausencia de propósito, es suspensión del personaje. La identidad que empujaba, buscaba, corregía y mejoraba se disuelve un poco más a cada respiración, y el cuerpo entra en un modo que no reconoce como productivo, pero sí como verdadero. Este vacío tiene una inteligencia propia. No te pide decisiones drásticas, no te pide respuestas sobre tu futuro, no te pide acción masiva, te pide presencia sostenida. Y eso es profundamente incómodo para una identidad acostumbrada a demostrar avance mediante logros. Por eso surge la tentación irresistible de llenar este espacio con ruido. Más información, más cursos, más videos, más análisis, más scroll en redes sociales. Pero cada intento de llenar este vacío genera fricción, porque este espacio no está vacío para ser ocupado, está vacío para reorganizar. Es como querer amueblar una casa que aún está en construcción. Observa cómo este estado afecta tu relación con el tiempo. El pasado pierde peso emocional, los traumas viejos duelen menos y el futuro pierde urgencia. No porque todo esté resuelto, sino porque el sistema interno deja de proyectarse compulsivamente hacia adelante o hacia atrás. Tal vez notes que los días se sienten diferentes, ni rápidos ni lentos, simplemente más planos, más aquí. Esa planicie no es estancamiento, es el terreno nivelándose antes de construir algo nuevo y más alto. Aquí ocurre algo sutil en el cuerpo que es vital reconocer. La respiración baja al abdomen, el ritmo cardíaco se estabiliza, los pensamientos se espacian. No es relajación inducida por una técnica, es coherencia emergente. El cuerpo aprende, por primera vez en años, que no necesita anticipar catástrofes para estar a salvo. Y cuando esa lección se asienta, la energía deja de filtrarse en la vigilancia constante. Este ahorro energético masivo se siente como cansancio al principio, porque el cuerpo no está acostumbrado a tener tanta energía libre y no sabe qué hacer con ella, así que la usa para reparar órganos y tejidos. Este vacío también trae una sensación extraña de desapego. Cosas, pasatiempos o personas que antes importaban mucho pierden carga emocional. No porque ya no te importen o te hayas vuelto frío, sino porque ya no definen quién eres. No necesitas su aprobación para existir. Ese desapego puede confundirse con apatía, pero es en realidad reubicación del centro de gravedad. El yo deja de estar en la reacción externa y empieza a sentarse en algo más amplio, más estable, menos negociable. Es aquí donde la vida parece no responder afuera. No hay señales claras, no hay sincronías espectaculares. El dinero puede fluir lento, el amor parece distante. Y eso es deliberado,
El campo externo espera a que este vacío se estabilice antes de reflejar algo nuevo. Si aparecieran estímulos fuertes ahora, volverías a organizarte desde la vieja estructura de reacción. Por eso el silencio se prolonga un poco más de lo que la mente considera cómodo. No es castigo del universo, es precisión quirúrgica de tu propia alma. Permanece con esta sensación mientras seguimos. No intentes entenderla del todo con la lógica. Más adelante, cuando entremos en la rendición real, este vacío mostrará su función completa. Hay un punto en este recorrido donde la palabra rendición deja de sonar como un concepto religioso o espiritual y empieza a sentirse como una necesidad física. No es una decisión consciente de hoy me voy a rendir. No es un acto heroico del ego. Es algo mucho más silencioso y justamente por eso más real. Es el momento exacto en que el cuerpo deja de tensarse frente a lo desconocido, no porque la mente lo haya convencido con afirmaciones positivas, sino porque ya no tiene energía para sostener la resistencia inútil. Y cuando esa tensión cae, aunque sea unos milímetros, todo el sistema interno entra en otra fase de operación. Tal vez notes ahora una sensación de peso agradable en el cuerpo, como si la gravedad te abrazara, como si estuvieras más apoyado en la silla o en la cama, o una respiración que baja hasta la pelvis sin esfuerzo. Esa es la rendición real. No se siente como victoria ni como derrota. Se siente como dejar de sostener una pared que nunca se iba a caer, pero que tú insistías en empujar. Aquí el miedo empieza a cambiar otra vez de forma. Ya no avisa, ya no protege. Empieza a diluirse porque su función terminó. Esta rendición no ocurre en la mente, porque la mente siempre quiere condiciones y contratos. Me rindo si me garantizas que esto va a salir bien. Confío cuando vea el dinero en la cuenta. El cuerpo, en cambio, es más sabio. Se rinde cuando percibe seguridad suficiente en el presente. Y esa seguridad no viene de certezas externas, sino de coherencia interna. Después de habitar el vacío fértil, el sistema nervioso aprende algo esencial que cambia tu biología. No pasó nada malo en el silencio. No colapsaste. No moriste. No fuiste abandonado. Estás aquí. Esa comprensión no es conceptual, es celular. Y cuando se asienta, la vigilancia interna de la amígdala baja la guardia. Aquí muchas personas sienten algo difícil de explicar, una mezcla de cansancio profundo con un alivio exquisito, como si el cuerpo soltara un suspiro antiguo que llevaba años, quizás generaciones contenido. Puede aparecer un deseo espontáneo de dormir más horas, de hablar menos, de estar contigo sin estímulos, de mirar el techo. No es aislamiento depresivo, es integración neurológica. El organismo está reasignando recursos masivos, creando nuevas rutas neuronales, estabilizando una frecuencia vibratoria que antes solo se visitaba en momentos puntuales de meditación, pero que ahora se está convirtiendo en tu hogar. En este tramo, la identidad vieja ya no pelea. Está demasiado cansada, pero tampoco desapareció del todo. Se queda observando, confundida, sin saber bien qué hacer si no tiene problemas que resolver. Y eso genera una sensación extraña de no soy quien era, pero tampoco sé aún quién soy. Esa indefinición es incómoda para la mente lineal, pero es exactamente lo que permite que algo más auténtico emerja. Si te definieras demasiado rápido ahora, limitarías tu potencial. Por eso este estado se siente suspendido, como si la vida estuviera tomando aire antes de hablar. Observa cómo cambia tu relación con el control aquí. No porque hayas decidido soltarlo en un ritual, sino porque ya no parece tan relevante. Hay menos necesidad de anticipar conversaciones mentales, menos necesidad de manipular resultados, menos necesidad de controlar cómo te ven los demás. No porque todo esté resuelto, sino porque algo más profundo ha asumido el comando de la nave. Esa transferencia de mando es sutil, no viene con trompetas. Se reconoce porque hay menos fricción interna al no saber qué va a pasar mañana. Este es el punto crítico donde el despertar deja de ser una serie de experiencias intensas y se convierte en estado base. Y ese cambio es tan silencioso que muchos lo pasan por alto, creyendo que no pasó nada porque no vieron ángeles ni luces.
Pero es justamente aquí donde el campo cuántico empieza a responder de otra manera. Primero responde ajustando tu tolerancia. Ya no puedes sostener lo que no es coherente. Ya no puedes ir a esos lugares que te drenan. Ya no puedes estar con personas que te obligan a encogerte. Ya no puedes fingir alineación donde no la hay. El cuerpo te saca de ahí. A veces con síntomas físicos, a veces con una incomodidad insoportable. Eso no es intolerancia ni rigidez, es precisión vibratoria. Permanece con esta sensación unos instantes. Nota si el cuerpo se siente más pesado o más estable, como si el centro de gravedad hubiera bajado de la cabeza a las caderas. Esa es una señal clara de que la rendición ocurrió sin drama. Y cuando eso sucede, algo se desbloquea solo. No como impulso repentino, sino como disponibilidad tranquila para lo que sea que la vida traiga. Después de la rendición, no esperes un estallido inmediato de milagros. No hay fuegos artificiales internos ni una sensación eufórica de ahora sí. Lo que aparece es mucho más discreto y justamente por eso más estable y duradero. El alineamiento real no anuncia su llegada, se infiltra en tu cotidianidad. Empieza como una reorganización silenciosa que el cuerpo reconoce antes que la mente pueda nombrar. Tal vez notes que te mueves diferente en el día, con menos prisa, que respondes distinto a las mismas provocaciones de siempre, que cuando surge un problema, tu primera reacción ya no es el pánico, sino una curiosidad neutra. Este es el punto donde el despertar deja de sentirse como un proceso arduo y empieza a sentirse como una base sólida sobre la cual caminar. No hay euforia, pero hay una solidez nueva, como de roca. No hay prisa, pero hay dirección. El miedo que antes aparecía como alarma constante, ahora se diluye en una vigilancia suave que ya no interfiere con tus decisiones. El sistema nervioso, después de atravesar el vacío y la rendición, entra en un estado de coherencia cardíaca que no necesita demostrarse. Y esa coherencia se siente como una calma que no depende de si tienes dinero en el banco o si tu pareja te entiende. Es una calma que es tuya, innegociable. Observa cómo este alineamiento afecta tu cuerpo físico. Puede sentirse como una estabilidad más baja, más enraizada. Los pensamientos siguen pasando, como nubes en el cielo, pero no te enganchas a ellos. Hay más espacio entre pensamiento y pensamiento. La respiración encuentra un ritmo natural que no busca corregirse. Todo esto ocurre sin esfuerzo, porque el cuerpo ya aprendió que no necesita defenderse de la verdad que habita en él. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. El alineamiento no te hace más bueno o tolerante con lo tóxico, te hace menos negociable contigo mismo. No desde la rigidez del juicio, sino desde la claridad de la visión. Situaciones, relaciones o dinámicas que antes soportabas por miedo a la soledad o al conflicto, empiezan a sentirse pesadas de inmediato, casi repulsivas energéticamente. No hay drama, solo una sensación clara de esto ya no pertenece a mi realidad. Y esa claridad no pide acción inmediata y destructiva. Primero se asienta. Luego, cuando el momento es perfecto, el movimiento sucede sin conflicto interno como una fruta madura que cae del árbol. Este alineamiento también redefine tu relación con el deseo y la manifestación. Ya no deseas desde la carencia desesperada, necesito esto para ser feliz, ni desde la urgencia, lo necesito ya. El deseo se vuelve más silencioso, casi neutro, pero también más preciso como un láser. No imaginas para escapar de un presente que odias, imaginas desde un estado que ya se siente suficiente y completo. Y por eso, aunque externamente parezca que nada pasa durante un tiempo, internamente todo se está ordenando magnéticamente para que lo que llegue no te saque de tu centro. Esa es la gran diferencia entre manifestar desde el ego, fuerza, y manifestar desde la alineación, poder. Es posible que en este tramo notes una menor necesidad de hablar de tu proceso espiritual con otros. Las palabras sobran. Lo que antes necesitabas explicar y justificar, ahora simplemente es. Ese silencio no es aislamiento social, es integridad energética. La energía deja de dispersarse en convencer a otros o buscar validación externa.
Se queda contigo acumulándose, potenciándose. Y cuando la energía se queda en casa, el campo externo empieza a responder de formas que no son espectaculares al principio, pero sí consistentes. Pequeñas sincronías, el mensaje justo en el momento justo, un dinero inesperado que cubre una necesidad exacta, ajustes suaves, oportunidades que no exigen que te traiciones para aceptarlas. Este es el punto donde la vida vuelve a moverse, pero a otro ritmo, no como carrera de caballos, sino como la corriente de un río profundo. Las decisiones se toman con menos fricción, los no aparecen con menos culpa y más firmeza. Los sí se sienten más completos y vibrantes, y aunque todavía no veas el cuadro entero de tu vida, hay una sensación interna inquebrantable de que ya no estás perdido. Permite que este alineamiento se asiente mientras escuchas estas últimas palabras. Nota si hay una sensación de estabilidad tranquila, como si algo dentro de ti estuviera finalmente en su lugar, como una pieza de Tetris que encaja, aunque no sepas describir qué es. Esa sensación es el verdadero indicador de avance en esta fase. No es entusiasmo pasajero, es congruencia estructural. Estamos cerca de integrar todo esto en un cierre silencioso, donde el proceso deja de sentirse como un camino por recorrer y empieza a sentirse como una forma natural de estar en el mundo. Antes de llegar ahí, aún hay un ajuste final que merece ser reconocido con calma, para que no lo confundas con apatía. Llega un momento, sutil pero definitivo, en el que el proceso deja de sentirse como un proceso, no porque todo esté resuelto en tu vida material, sino porque la pregunta angustiante que te trajo hasta aquí pierde su carga eléctrica. Ya no necesitas empujarte a avanzar, ni explicarte obsesivamente por qué estás donde estás. Algo más profundo, una inteligencia vasta, asumió el ritmo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo reconoce una verdad simple y devastadora para el ego. No hay nada que alcanzar para estar completo en este punto. Ya eres. Esta integración no se siente como una llegada a la meta con aplausos. Se siente como una estabilidad silenciosa, ordinaria y sagrada a la vez. Tal vez notes que ya no estás tan pendiente de señales numéricas, de fechas astrológicas o de confirmaciones externas. No porque hayas dejado de creer en la magia, sino porque la confianza dejó de ser un esfuerzo consciente. Está ahí, implícita, sosteniendo el día a día sin exigir pruebas inmediatas. Esa es una de las marcas más claras de que el despertar dejó de ser un evento y se volvió tu estructura ósea. Observa cómo se manifiesta esto en lo cotidiano, en lo simple. Las decisiones pequeñas se toman con más claridad. ¿Qué comer? ¿Qué decir? ¿Cuándo dormir? Hay menos diálogo interno previo, menos negociación agotadora contigo mismo. El cuerpo responde antes que la mente arme historias complejas. No hay dramatismo en decir no, ni euforia desmedida en decir sí. Hay una congruencia tranquila que no necesita justificarse. Y aunque el mundo externo, tu trabajo, tu familia, todavía estén ajustándose a esta nueva frecuencia que emites, internamente algo ya está firme como una montaña. Aquí el miedo termina de disolverse, no porque desaparezca por completo de tu biología, sino porque pierde su lugar en el trono. Ya no dirige el reino. Si aparece, es periférico, es información, no es una orden de parálisis. La vida puede traer incertidumbre, siempre la traerá, pero ahora la incertidumbre no se vive como una amenaza de muerte a tu identidad. Se vive como espacio abierto, como potencial puro. Y ese cambio es profundo, porque redefine cómo te relacionas con el futuro sin que tengas que pensar en ello todo el día. Es posible que sientas una especie de neutralidad emocional más frecuente. No es que no sientas nada, sino que hay equilibrio. Las emociones siguen fluyendo, la tristeza, la alegría, el enojo, pero no te arrastran como un tsunami. Pasan, te informan, se integran y se van. El cuerpo se regula más rápido. El silencio interno aparece con más facilidad entre el ruido del mundo. Este es también el momento en que la manifestación cambia de lógica por completo. Ya no se trata de atraer cosas hacia ti desde el deseo intenso, sino de permitir que lo que ya es tuyo por resonancia se acerque.
Las oportunidades que llegan ahora no exigen que te fuerces, ni que te adaptes a moldes que te quedan chicos. Llegan con una sensación de esto encaja, que el cuerpo reconoce de inmediato, como un guante a medida. Puede que al principio sean sutiles, casi discretas. Eso es intencional. El campo responde primero con suavidad para confirmar que puedes sostener la bendición sin perderte en ella. Mira atrás por un instante, no para analizar el pasado, sino para sentir el recorrido, y nota algo importante. Nada de lo que atravesaste fue un error. El freno que sentiste, el miedo paralizante, el colapso del impulso, el vacío insoportable, la rendición forzada, todo, absolutamente todo, formó parte de una secuencia inteligente diseñada para traerte a este instante de coherencia. No estabas retrasado, no estabas roto, estabas madurando la capacidad de vivir alineado sin fragmentarte ante la luz. Y esa capacidad no se aprende en libros, se encarna en la oscuridad. Permite que esta comprensión se asiente sin convertirla en una conclusión mental cerrada. No necesitas cerrar nada. El cierre ocurre solo cuando el cuerpo descansa en la sensación de «está bien así». Si ahora sientes una calma discreta, una respiración más amplia o simplemente menos urgencia por entender todo, eso es suficiente. Ahí está la integración. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de este audio, es porque tu resonancia ya está establecida. Comparte este material si sientes que puede servir de faro para alguien más en su proceso, y suscríbete para continuar anclando esta frecuencia. Desde aquí la vida continúa, no como antes, no como una promesa lejana, continúa como la expresión natural de un estado que ya no necesita validación externa para saber que es real. Y ese, querido caminante, es el verdadero avance del despertar, el momento en que dejas de medirlo y empiezas a hacerlo.